guía, entonces link de guía 17 de estadística. Vamos a cargar el link. Vamos a ver. Acá está. Ok, voy a empezar cargándola a todos los alumnos. Permítanme un segundo. Muy bien. Ahí fue publicada. Me hacen favor de irla a descargar de una vez, por favor, para que puedan tenerlo. Muy bien. Acá vamos a estar trabajando la continuidad del tema, ¿verdad? Que era la prueba de la mediana, ya lo habíamos visto y entrábamos a trabajar el tema de análisis de la varianza en dos direcciones de Friedman, ¿verdad? Dice el análisis de varianza, en dos direcciones por rangos de Friedman va a ser aquella, dice en el capítulo 8 presentamos una evaluación de la razón T que se podría usar para comparar la misma muestra medida dos veces. Por ejemplo, en el diseño antes y después podría medirse el grado de hostilidad en una muestra de niños antes y después de mirar un violento programa de televisión. Entonces, acá nos dice, el análisis de varianza en dos direcciones por rangos de Friedman constituye un enfoque no paramétrico para verificar las diferencias en una sola muestra de entrevistados a quienes se ha medido al menos bajo dos condiciones, ¿verdad? Nos dan esta fórmula que sí es importante que la tengamos porque en base a esa vamos a estar trabajando. Entonces nos dice por acá que permítanme. Solo quiero ver si en anuncios vieron el link. Permítanme un segundo. Muy bien, sí lo observaron. Esa era mi duda, si habían observado el link en Educar y sí, 27 personas lo observaron. Muy bien, acá nos dice que 12 va a ser dividido dentro de n por k y k más 1. K va a ser el número de mediciones o representa usualmente las condiciones bajo las cuales se estudia a los entrevistados. N va a ser el número de todas las entrevistas y la sumatoria de RI va a ser la suma de los rangos para una medición cualquiera. Usualmente representa una condición cualquiera en estudio. Bien, entonces eso significa cada uno de ellos.
para que ustedes lo tomen en cuenta. Y nos dan una ilustración, un ejemplo, ¿verdad? Este nos dice de la siguiente manera. Veamos. Para ilustrar la aplicación del análisis de varianza en dos direcciones de Friedman, supóngase que deseamos comprobar la hipótesis de que la hostilidad de los niños varía según el nivel de violencia en sus programas de televisión, con el fin de estudiar la influencia de la violencia televisada, ¿verdad? Entonces acá nos dice, imaginemos que podemos exponer una muestra aleatoria de 10 niños a través, vamos a ver, sí, vamos a cualquiera, imaginar, programación, sí. Digamos que también hemos obtenido los siguientes puntajes. Dice, lo voy a repetir. Dice acá, con el fin de estudiar la influencia de la violencia televisada, imaginemos que podemos exponer una muestra aleatoria de 10 niños a tres distintos niveles de violencia de un programa, ¿verdad? Que es esencialmente igual a todos los demás aspectos. Digamos también que hemos obtenido los siguientes puntajes. Los siguientes puntajes de hostilidad de estos 10 niños. Bajo cada condición, como espectador de televisión, los puntajes van desde 20 hasta 60. Los puntajes más altos representan mayor hostilidad. Entonces aquí vamos a ir haciéndolo paso por paso. Solo permítanme un segundo. Muy bien, continuemos entonces. Paso 1. Dice, como paso 1, colocar por grados los puntajes de cada entrevistado a través de todas las condiciones en cada renglón. Para realizar el análisis de varianza en dos direcciones de Friedman, trabajamos directamente con los rangos para cada entrevistado sobre todas las mediciones, como se muestra arriba. El nivel de hostilidad del niño A, aquí lo podemos ver, aumentó de 23 a 30 y a 32 a medida que el nivel de violencia televisada al que estaba expuesto aumentaba de baja a mediana y luego a alta. Por tanto, el puntaje de hostilidad del niño A fue mayor a una violencia alta, un poco menor el 2 a una violencia mediana y menor, o sea, el 3 a una violencia baja. Continuando, dice acá, hacia abajo, vemos que la hostilidad del niño B fue mayor a 1, ¿sí? O sea, ahí lo que está haciendo es relación de la tabla. Nos está dando a explicar la relación de la tabla y de cómo funciona. Solo permítanme un segundo. Permítanme. Solo voy a enviar el link, permítanme. Ok, perdón, continuamos. Entonces nos dice que el niño B fue mayor a una violencia mediana, un poco menor a una violencia alta y menor a una violencia baja. Aquí lo podemos ver. Violencia baja, violencia mediana y violencia alta. El niño A dice que tuvo una violencia baja de 23, una violencia media de 30 y una violencia alta de 32. O sea, quiere decir que el niño A estuvo de bajo y se fue a alto.
¿Me explico? ¿Sí? Ok. Luego, el niño B, una violencia baja la tuvo alta, una violencia media subió y bajó en una violencia alta. Eso es lo que nos está explicando en esta parte de acá, ¿verdad? A eso es lo que se refiere. La del niño C fue mayor a una violencia alta. O sea, el niño C, aquí está. Violencia alta llegó a 39. Un poco menor a una violencia baja. La violencia baja fue a 36. Y menor a una violencia media. En este caso fue 35. El orden de los rangos de los 3 puntajes de hostilidad de cada niño se muestra a continuación. Entonces, veamos cómo nos muestran los rangos. Esos rangos lo hacen según la hostilidad que tuvo en cada vez que se sometía el niño a ver y obtenían los datos de violencia. Entonces, por ejemplo, el niño A en la violencia baja tuvo 23, entonces pertenece al rango 3. En la violencia media tuvo 30, lo ubicaron en el rango 2, y la violencia alta tuvo 32 y lo ubicaron en el rango 1. O sea que él se fue de 3, 2, 1. El niño B tuvo una violencia de 41, se quedó en el rango 3, luego quedó en 45, llegó al rango 1 y 43 al rango 2. ¿Verdad? Eso es lo que nos está explicando en esta parte de acá. También nos dice en este caso que sí, vamos a ver, el niño C en una violencia baja quedó 36, quedó en el rango 2, en una violencia mediana quedó 35, quedó en el rango 3, y en una violencia alta quedó en el 39, un rango 1. Entonces, dice, paso 2, sumar los rangos bajo cada condición para cada columna. Si la hipótesis nula, dice, es correcta y no ocurren diferencias significativas entre las condiciones, podemos esperar que las sumas de los rangos a través de las condiciones sean iguales entre sí. Eso es lo que nos está diciendo. Menos el error de muestreo. En el presente ejemplo hay 3 condiciones de violencia televisada: baja, media y alta. Los rangos para cada una de estas condiciones se suman como siguiente. Entonces vean, el niño A quedó en el rango 3 de la baja. O sea, ¿cómo saco los rangos? Ahí van a tener ustedes la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo hago para sacar los rangos? Miren, pues, solo apaguemos micrófonos, por favor. Gracias. No sé quién tiene encendido el micrófono, apaguémoslo porfa para que podamos escucharle. Gracias. Entonces los rangos, ¿cómo los voy a extraer? Los rangos va a ser según el nivel de violencia que haya tenido acá. Entonces, por ejemplo, apaguemos micrófonos, porfa. Entonces, por ejemplo, acá están todos los rangos de violencia baja. Entonces lo que ustedes tienen que sacar es los rangos de cada uno. Ejemplo, está 23, 41. O sea, lo que se hace es el número menor, ¿sí? Más el número mayor, y eso dividido 3. Y ahí obtengo mis rangos. O sea, al final lo que yo tengo que sacar es, por ejemplo, del 23 al 28, el rango 1. Del 29 al 32, por ejemplo, rango 2. Y del 33 al 36, rango 3. Así es lo que ustedes tienen que hacer para distribuir los rangos de esa manera. ¿Sí? Eso es muy importante. Ok, entonces acá por cada niño sacan los rangos tanto en la violencia baja, en la media y en la alta. En la baja resulta que nos dio una sumatoria de rango de 28. En la media nos dio una sumatoria de rango de 18. Y en la alta nos dio una sumatoria de rango de 14. Vamos a emplear la fórmula.
Entonces, la fórmula nos decía que iba a ser xr al cuadrado va a ser igual a 12. Ese 12, ¿de dónde era? De la fórmula que ya nos habían dado acá, miren. De esta fórmula. Este es ese 12, ¿sí? Luego pasamos a reemplazar los demás datos. Entonces, k más 1. Y eso es igual a la sumatoria de r sub 1 elevado al cuadrado menos 3 veces n de k más 1. Reemplazando los datos. Entonces, la sumatoria o el total de datos, ¿cuántos son? Este 10 de acá. 10 por 3. Habíamos dicho que n acá arriba. Vamos a ver si lo subo por acá. N aquí va a ser el número total de entrevistados. En este caso, ¿cuántos fueron los entrevistados? Fue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 niños. Niño A, niño B, niño C, hasta el niño J. Son 10 niños. Entonces, por eso es de que en la fórmula el número de entrevistados es 10. ¿Sí? Es 10. Acá. Luego este 3, que iba a ser K. Veamos qué iba a ser K. Aquí dice que K va a ser el número de mediciones, que representa usualmente las condiciones bajo el cual el entrevistado fue estudiado. En este caso, si nos ubicamos acá, K va a ser, ese 3 es porque hubo, se sometieron los entrevistados a ver el programa, o sea, los niños, a ver el programa y se midió en 3 niveles. Nivel bajo de violencia, nivel medio de violencia y nivel alto de violencia. Entonces ahí está ese 3. Por eso es que está el 3, porque fueron 3 niveles. Luego ese 3 se vuelve a copiar y se le suma 1 de la fórmula. Luego la sumatoria de rangos. La sumatoria de rangos es lo que tenía arriba. 28 más 18 más 14. 28 más 18 más 14. En este caso, cada uno elevado al cuadrado, ¿verdad? Menos el 3, que es del valor de n. Perdón, el 3 que es de la fórmula que está acá. 3 por n, que en este caso 3 de la fórmula, y n que habíamos dicho que valía 10 porque fueron 10 niños los estudiados. Y luego k más 1. K que vale 3 y el 1, ¿verdad? Hacemos la operación 10 por 3, 30. 3 más 1 es 4 y 30 por 4 son 120. 12 dividido 120. 28 al cuadrado son 784, 18 al cuadrado son 324 y 14 al cuadrado son 196. Sumo esos datos y me da 1304. Y acá 3 por 10 son 30 y 30 por 4 me da 120. Opero acá, 12 dividido 120 me da 0.10. Esa sumatoria me da 1304 menos 20. Opero primero la multiplicación y luego opero la resta. Entonces, 0.10 por 1304 me da 130.4. Menos los 120, eso me queda un total de 10.4. Encontramos los grados de libertad con la fórmula que nos dice que sería K, que es el valor de 3, menos 1. Entonces 3 menos 1 me da 2 y ahí encontré los grados de libertad. Entonces comparo el XR cuadrado con el chi cuadrado de la tabla E y me da que grado de libertad 2 y me dio 10.4. Entonces vamos a ir a la tabla, vamos a ver si la tenemos por acá. Creo que era la de arriba, vamos a ver. Entonces nos dio, el obtenido nos dio 10.4 y el de la tabla con un grado de libertad 2 y con un nivel de tolerancia o de error del 0.05. Entonces 5.99 les dan la tabla. Vamos a ver si tenemos aquí la tabla. 5.99, vamos a ver.
Creo que era el del anterior. Vamos a ver. Grado de libertad es 5. Ah, no, es 2, perdón. 2 grados de libertad y grado de tolerancia. Ahorita vamos a ver. De 0.05. Vamos a buscar en la tabla de chi cuadrado. Sí, grados de libertad 2 y 0.5. Aquí está. 5.9915 dio en este caso con chi cuadrado. Pero ya si lo aplicamos y lo hacemos por este método, 5.99. Entonces comparamos el obtenido con el de la tabla y aquí nos da la conclusión. El XR cuadrado dice es en realidad un valor de chi cuadrado derivado de la suma de los rangos para todas las condiciones. Como resultado podemos comparar nuestro nuestro XR cuadrado obtenido con el X cuadrado en la tabla E, con el grado de libertad 2, que necesitamos un valor de chi cuadrado de por lo menos 5.99 a fin de rechazar la hipótesis, ya que nuestro XR cuadrado obtenido es de 10.4. Rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de investigación. Hemos descubierto evidencias de que la violencia televisiva sí induce, ¿verdad?, a la hostilidad de los niños y hay diferencias significativas en la hostilidad según la violencia. Entonces, ¿por qué? ¿Se acuerdan que cuando hacíamos la comparación, ¿sí?, acá arriba, aquí, entonces la relación era que si el de la tabla era, aquí está mejor dicho, si el calculado era mayor al de la tabla, rechazaba la hipótesis nula. Pero si el calculado era menor que el de la tabla, rechazaba la hipótesis verdadera y aceptaba la nula. En nuestro caso, el calculado nos dio 5.99, perdón, el calculado nos dio 10.99 y el de la tabla nos dio 5.99. Entonces, en este caso, ¿cuál aplica? El primero, porque es mayor. El calculado es mayor que el de la tabla. Entonces, yo rechazo la hipótesis nula y acepto la hipótesis acá, porque a nosotros el calculado nos dio 10.4 y el de la tabla 5.99. Entonces, ¿quién es mayor? 10.4. El calculado es mayor. Entonces, cuando el calculado es mayor al de la tabla, yo rechazo la hipótesis nula y acepto la hipótesis verdadera, ¿verdad? Entonces hemos descubierto evidencias de que la violencia televisiva sí induce a la hostilidad en los niños. Ese sería el resultado. De igual forma, yo les dejo acá un ejercicio para que lo podamos trabajar, ¿verdad? Aplicando el análisis de varianza en dos direcciones por rangos de Friedman, dice determinar si existe una diferencia significativa entre el tiempo 1 y el tiempo 2 en cuanto a la armonía de cada grupo. Entonces tenemos grupos desde el A a N, ¿verdad? Y tenemos dos tiempos. Tenemos que crear nuestros rangos, introducirlos en rangos y empezar a trabajar igual a este ejemplo. No sé si existe alguna duda. ¿Pregunto? Muy bien. Va. Dime, Ana, ¿qué duda tienes?